Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto nuevamente, un miércoles más, estar aquí en los Enigmas de los Tiempos. Mi nombre es Freddy Peña, siempre en la 930 Radio Costa Rica, en esta emisora que nos permite a través de todo su medio, sus plataformas, ¿verdad?, digitales, y a través del internet, pues llegar no solamente a Costa Rica, sino también al mundo entero. Estamos un miércoles hoy empezando un tema muy interesante, algunas consultas de las personas, ¿verdad?, que están siguiendo los programas y que nos escuchan a través de los diferentes medios con respecto hacia dónde vamos en este tiempo, ¿verdad?, de tanta incertidumbre mundial. El COVID, como en el 2021 que estamos, ha venido casi que unificar un montón de esfuerzos a nivel, podríamos decir, a nivel de salud, ¿verdad?, pero también un montón de recursos que se han movido en logística a nivel mundial hacen preguntarse a muchas personas si en realidad el mundo no se estará dirigiendo a lo que siempre se ha dicho, ¿verdad?, en muchos libros, folletos, panfletos, esta teoría de conspiración, ¿verdad?, que se habla de un nuevo orden mundial. Bueno, vamos hoy a ver si a través de la historia y algunas documentaciones actuales, ¿verdad?, vamos a buscar esas organizaciones o esos conspiradores disculpables y vamos a ver si en realidad tenemos alguna base, ¿verdad?, lógica y que podamos verificar a través de toda la documentación que vamos a empezar a analizar hoy en los Enigmas de los Tiempos, de si es posible o si ya se ha venido formando o fortaleciendo un nuevo orden mundial a través de la historia. Este es los Enigmas de los Tiempos y vamos a empezar de la mejor forma orando a nuestro Padre Celestial para que Él nos dé la sabiduría para poder comprender este tema. Ahora, amado Dios, gracias te damos, Señor, nuevamente por todo tu amor, tu misericordia, Señor, que has presentado en este día, Señor. Y hasta aquí podemos decirlo, Señor, obedecer, nos has ayudado. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio, Señor, de estar en la 930 y poder a través de este medio, Señor, llevar un poquito de luz, un poquito, Señor, de conocimiento, Padre, y un poquito, Señor, de tal vez inquietud, Señor, en nuestras vidas para darnos cuenta, Señor, que todo lo que se ha venido tejiendo, Señor, en este drama del mundo, Señor, en este, podríamos decir, oh Padre Santo,
esta obra, Señor, que empezó desde allá en los cielos, Padre, con el pecado original, Señor, de Satanás, que a veces decimos que fue en la tierra, pero sabemos que se tejió desde el cielo, Señor, y este gran conflicto cósmico, Padre Santo, nos viene, Señor, a mostrar la palabra de Dios de que se está ya casi desenvolviendo en sus últimos actos. Te pedimos que nos des la sabiduría, Señor, y que inquiete nuestros corazones, nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para que podamos investigar, oh Dios, y así conocer la verdad, como dice tu palabra, Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto no porque tengamos algún mérito, sino te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, no quiero empezar sin antes saludar a mi amigo Luis, este muchacho Luis que trabaja en una finca agrícola Tres Amigos, aquí en la zona de Pital. Un saludo para él, para su esposa, oriundo de Puerto Viejo, de Sarapiquí. Un gusto que lo tengamos aquí siempre, pues pendiente de los temas. Hizo una consulta con referente a lo que fueron las vacunas, si las vacunas o no, pues tienen algún magnetismo o si tienen algunas de las composiciones que tienen dentro de las vacunas, pues tienen algo nocivo para el organismo humano. Bueno, lo vamos a analizar en el próximo tema. Y hoy vamos a estar viendo este tema con respecto hacia los masones, la masonería o el nuevo orden mundial, empezando desde donde empieza, ¿verdad? ¿Verdad o mito? Bueno, también un saludo para su esposa Pamela, que se me olvidó mencionarle. Un gusto también, Pamela, por estar con nosotros. Ok, la lista de, podríamos decir, organizaciones, amigos y hermanos que han sido culpados acerca de esta supuestamente, ¿verdad?, teoría de conspiración acerca de un hombre en nuevo orden mundial, son desde los Iluminados, los judíos, la Mossad, el Consejo de las Relaciones Exteriores, los comunistas, el Comité de los 300, la Mesa Redonda, la mafia, el FBI, o sea, toda la Unión Europea y los bancos internacionales obviamente no quedan fuera de esta situación y de esta teoría de conspiración. Pero vamos a ver, amigos y hermanos, si a través de los datos históricos podíamos tener pruebas palpables, relevantes, para ver cuánta veracidad existe en este movimiento compuesto por diferentes sectores, obviamente que vamos a analizar, sociales, económicos, religiosos, trabajando unificados todos. Vean qué interesante, eso es lo que significa un nuevo orden mundial, unificados todos para que todas las personas puedan estar dentro de este sistema. Primeramente debemos de conocer algunas cosas, cómo fueron establecidas, qué tipo de sociedades secretas, entidades, organizaciones se fueron formando, su formación, su desarrollo, y lo que es todavía aún más importante, amigos y hermanos, es el plan funesto que Satanás pues ha venido tejiendo a través de los años y de los siglos en la historia humana para que llegue, como les decíamos, orábamos ahora, a desenvolverse ya el último, casi, amigos, acto pues de este mundo, obviamente antes de que Cristo, dentro de los que tenemos el concepto de la fe cristiana, hasta que Cristo pues ya vuelva por su pueblo. Ok, vamos a ver, tal vez podemos poner las imágenes en pantalla. Un saludo muy cordial para mi hermano Reinaldo, que está en Controles Master, y para mi hermano Henry también Torres, que Dios les bendiga. Entonces, el nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿verdad o mito? El nuevo orden mundial. Vamos a analizar, amigos y hermanos, quiénes eran los masones. Esta logia o estas logias que empezaron, o como esta orden fraternal que empezó a tener el más grande alcance a nivel mundial. Vean qué interesante. Al principio, como lo tenemos en pantalla, las cofradías masónicas se limitaban única y exclusivamente a los trabajadores, quienes compartían esos secretos. Tal vez podemos ir poniendo la imagen ahí en pantalla para que podamos ir siguiendo lo que estamos explicando hoy. En un primer momento, estas cofradías, amigos y hermanos, se limitaban, como les decía, solamente a los trabajadores. Estos compartían sus secretos, mediciones, técnicas, como se los pongo ahí, etcétera. No obstante, cuando ya vino un contexto de la reforma protestante, obviamente, ¿verdad?, que ya empezó a darse principalmente, sobre todo en Inglaterra, todas estas fraternidades y todas estas cofradías
que estaban dedicadas a pasar esos conocimientos generalmente que habían sido formadas, y ahorita vamos a ver un poquito más de la historia hacia atrás, por personas que eran, pues tenían sus diferentes labores, ¿verdad? Algunos eran, ¿qué les puedo decir? Albañiles, otros eran constructores, otros eran pintores, otros estudiaban ciencia, otros eran medicina, lo que estudiaban. Entonces compartían todos sus conocimientos y era algo pues muy natural entre ellos de que pudiesen cultivarse. Pero, como les digo, en Inglaterra empezaron solo a aceptar, ya después de la reforma, a hombres solamente provenientes de ciertos sectores altos de la sociedad. Esta situación hizo que todas estas ideas universales, como lo que era la fraternidad, la paz, la igualdad, todo esto, ya se empezaran a reflejar más como un símbolo de, no, más que todo, la masonería o la masonería no tiene ningún carácter religioso, como se los pongo aquí en pantalla, sino que más que todo su objetivo, amigos y hermanos, es la búsqueda de una verdad, un desarrollo social, moral del ser humano. Es interesante porque muchas de las doctrinas que se especifican dentro de la francmasonería tienen una tendencia positiva, pero vamos a analizar qué tan atrás, qué trasfondo, ¿verdad? Hay cosas que básicamente están trayendo una connotación más bien errónea, ¿verdad? Y que ha venido a ejercer dentro de los controles económicos y mundiales estas sectas, estas logias, un control increíble, y lo vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Ok, ponemos en pantalla entonces lo siguiente. Nos damos cuenta, empezando muy atrás, vamos a ir viendo la historia de dónde es que nació todo esto. Ya les di una pincelada general de lo que es la francmasonería, por lo menos cómo nació en lo que fue Europa y eso, pero vamos a irnos un poquito más atrás para que ustedes se den cuenta de dónde es que nacen algunos principios y algunas ideas de estas organizaciones o estructuras, estas logias, de un ámbito supuestamente superior, ¿verdad? Y se menciona dentro de las leyendas o historias, ¿verdad?, de la francmasonería a este Irán Abid. Tal vez podemos poner en pantalla. Irán Abid se decía que era un hombre, y es muy interesante, amigos y hermanos, porque se menciona dentro del contexto bíblico, ¿verdad? Se menciona en Primera de Reyes, capítulo 7 y 14, da 3 cualidades de Irán Abid. Estas son que era sabio, que tenía inteligencia y que tenía ciencia. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Vea qué interesante. Su padre, que trabajaba el bronce, era de Tiro, e Irán estaba lleno de sabiduría, según lo dice Primera de Reyes, capítulo 7 y 14, y también se habla en el contexto de Primera de Crónicas, capítulo 2 al 6 también, que se habla acerca de la construcción de Jerusalén, ¿verdad? Del templo de Jerusalén por el rey Salomón, como están ahí en pantalla. Este hombre esas 3 características las tenía, y era especial en todo lo que era la ciencia y toda labor de bronce. O sea, esto que empieza a desarrollarse como una logia que compartía principios, más que todo, podríamos decir, profesiones, ¿verdad? Cultivaba a las personas para que se ilustraran, les enseñaban ciencia, les enseñaban arte, les enseñaban profesiones, que nació con esta creación supuestamente dentro de la ideología masónica, de la construcción del templo de Jerusalén, y las 3 cualidades que tenía este hombre mencionado dentro de la Biblia, en Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas. Ok, desde ahí se viene esta institución o la masonería, y ustedes me preguntarán a mí por qué están hablando de los masones. Es porque la masonería es el principio fundamental de donde todas estas logias, sectas, entidades e instituciones que se han desarrollado nacieron. Esta institución o la masonería, como lo tenemos ahí en pantalla, es una institución de carácter iniciático. Vean qué interesante, vean lo que piensan ellos. No es de carácter religiosa, no es de carácter religiosa, es de ámbito, hermanos y amigos, mítico, pseudohistórico. Vean qué interesante. Se menciona a la francmasonería en muchos aspectos, desde los constructores de las pirámides en el antiguo Egipto hasta la colegia de la Fabrorum Romanos, o sea, los formadores de Roma, los grandes constructores de Egipto,
hablamos también dentro del término bíblico, vean ustedes lo que estamos hablando, de personas relevantes de conocimiento dentro del ámbito histórico, hablamos de Egipto, hablamos de Roma y estamos hablando dentro del concepto cristiano de que se menciona Irán Abid, que es uno de los podríamos decir el profeta dentro de lo que es la masonería, se menciona también dentro del término bíblico. Los templarios, los rosacruces, los humanistas, los resinemanteras, todas estas que nacieron en el año 926, todos estos datos históricos acerca de logias y acerca de grupos que se unieron y que fueron los fundadores y los que generaron que estas, por lo menos 4 culturas que les he mencionado y también la que se menciona dentro del ámbito religioso bíblico, hayan tenido un gran resplandor o que hayan sido relevantes dentro de la historia. Entonces nos damos cuenta que la historia nos menciona así y está mencionado, como digo, dentro de las historias también de los grandes constructores de Egipto y de Roma a estas personas mencionados como masones. Es interesante, ¿verdad? El emblema. Vamos a ir analizando estos emblemas y vamos a ver algunos significados. Dentro de la masonería, el emblema, que lo tienen ustedes ahí, amigos y hermanos, en pantalla, y quiero ser muy relevante, tal vez ahí exactamente, quiero ser en esto muy relevante porque las preguntas que se han hecho nos hablan acerca de si en realidad, nos decían, habrá un nuevo orden mundial y que cómo podría formarse un nuevo orden mundial. Viendo ese emblema, quiero leerles algo que recopilé, es bastante interesante, del año 1991 de la revista The World and Aim. Es interesante que este grupo de expertos, peritos de la Unión Europea, examinaron las políticas exteriores que iban surgiendo de todas las superpotencias, y estamos hablando de hace 30 años atrás, lo que la Unión Europea decía, y decía lo siguiente, literalmente, lo pueden buscar, la información es del año 1991 de la revista The World and Aim, y dice así, dice, el editor, dice, llegó a esta conclusión, la historia nos lleva a pensar, oigan, hace 30 años, que en el mejor de los tiempos se puede pasar muy fácilmente de la paz a la guerra. La cooperación internacional, particularmente entre todas las potencias principales, es crucial para una transición de éxito a un nuevo orden mundial que todavía no puede darse, pues las situaciones aún mundiales no lo permiten. Estamos hablando de lo que se habló hace 30 años y quiero leerles lo que se observó y lo que se dijo con respecto a esto acerca de en la Unión Europea con respecto a esto el año pasado. ¿No? Se dice lo siguiente, en el mundo en los próximos años se observará la misma Unión Europea, dice lo mismo 30 años después, pero vean lo que dice exactamente. En el mundo en los próximos años se observará un liderazgo compartido entre varias naciones. Nunca se debe pensar de que otra vez un país sea la potencia post-COVID, sino en un sistema de alianza y cooperación. Por ello, en el mediano plazo y en los próximos mínimos 10 años, no se puede percibir una sola hegemonía. Hegemonía es diferencia, ven qué interesante, sino un gobierno mundial. Hegemonía es las diferencias o aquel estado que gobierna sobre otros, vean qué interesante, o sea, no puede haber un país más poderoso que otro, sino que tiene que ser un gobierno mundial. Coincidieron en esto todos los expertos de la Unión Europea. Vean qué interesante, amigos y hermanos. Entonces, para que ustedes se den cuenta que en cuestión de 30 años se ha venido tejiendo algo, unos cambios interesantes, que siempre lo he dicho, la Biblia no engaña ni las profecías, que han dado paso para que todos nosotros podamos llegar o todos los gobiernos tengan que por obligación meterse dentro de algunos tipos de sistemas. Y de esto, empezando el tema de hoy, amigos y hermanos, les digo que vamos a hablar acerca del Bereshit y acerca de algunos sistemas implantados desde hace un montón de años y que se están dando ahora nuevamente con mucho más auge y que la gente los aplica más fácilmente, que es una forma de control. Y no es ni el 666 ni todas esas cosas que no sé dónde saca la gente, que eso es el sello de la bestia
y porque obviamente ese es otro programa, la Biblia habla acerca de cuál es el nombre y el sello, el nombre y el número de la bestia, y es el nombre literal de quién es, ese lo vamos a dar. También nuestro amigo Luis estaba interesado en el tema. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a explicar qué es lo que significa esto. Ya viendo lo que se dice o lo que se decía en 30 años y el cambio que hay, vamos a empezar a analizar si hay o no posibilidades y dónde pueden hacer estas fuerzas tan superiores y que cómo pueden posicionarse en ciertos lugares de influencia a nivel mundial. Bueno, vamos a analizar desde muy atrás qué es lo que ha pasado y de dónde es que viene ese nexo y ese poder económico, vean qué interesante, político y militar. Ok, entonces, los emblemas. Vamos a ver, emblema de las ciencias exactas. Se los tengo ahí en pantalla. Voy a ir explicando un poquito esto. Este emblema, los grados de la apertura del compás simbolizan, obviamente, simbolizan la tradición masónica, las posibilidades, vean qué interesante, y los grados de conocimiento que usted pueda tener dentro de lo que es la masonería. El compás ha sido considerado el emblema de las ciencias exactas. Vean, el emblema de las ciencias exactas. La escuadra, 90% o 90 grados es el símbolo de la materia. La escuadra que aparece siempre en ese logo, porque me hicieron la referencia, ¿verdad? Es el símbolo de lo que es la materia. Y el compás que aparece dentro del logotipo de la masonería es el símbolo del espíritu y de su poder sobre la materia. Entonces, es interesante porque mezclan los dos, mezclan materia o cuerpo, ¿verdad? Y espíritu. Ahora, qué interesante que solo dos cosas se mencionan, mientras que dentro del contexto cristiano se mencionan tres. Algunas cosas que vamos a ir viendo con respecto a la masonería, porque mucha gente no entiende que todo esto es gnóstico, ¿verdad? A pesar de que muchas veces se menciona un Gao o el gran arquitecto del universo, como las personas dentro de la masonería lo conciben, ¿verdad? Y vamos a ir viendo por lo menos algunas de las cosas que sean así. Este gran arquitecto, el símbolo tradicional, obviamente, ¿verdad? El contenido, interpretación y revelación y todo lo que da ese gran arquitecto del universo, todo tiene una regla, todo tiene una norma, todo tiene una medida. Dentro de eso se usa mucho, o dentro de este concepto de lo que es la masonería, se usa mucho la ciencia, el ciencismo, el gnosticismo, como les dije, y no importa que la persona se ajuste a cualquiera de sus creencias. O sea, proporciona un marco tan amplio, la masonería, que usted puede percibir al gran arquitecto del universo, como ellos lo dicen, como usted lo quiera percibir. ¿Me entienden? Su interpretación concreta corresponde obviamente a cada uno de los grados. Vamos a ver los 3 grados de la masonería. Vamos a ir analizándolos para que las personas conozcan de qué se habla cuando se habla de masones. Después lo que vamos a seguir viendo ahora, Illuminatis, y dónde están esos masones y esos Illuminatis posicionados dentro de los gobiernos mundiales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron los grandes arquitectos de estas tendencias y de estas logias? Lo vamos a estar viendo. Ok, los 3 grados de la masonería. Pónganme atención para que vayan aprendiendo. El de aprendiz. Este aprendiz es el primer grado, amigos y hermanos. Él es de los iniciados, podríamos decirle, con el que una de las personas que se hacen masón se vuelve obviamente miembro de la logia. En este grado el masón se enfrenta consigo mismo y debe de superarse todos sus miedos, todos sus complejos, un montón de situaciones personales deben superarse. Ese es el grado de aprendiz, empezando a controlar principalmente sus pasiones, obviamente, los 5 sentidos, las avenidas, podríamos decirlo, del alma, ¿verdad? Luego está el grado, amigos y hermanos, de compañero. Este grado que tiene la masonería es un grado intermedio. Este grado es donde el masón se dedica a aprender, básicamente se hace un alumno, ¿verdad? En este grado el masón se ve con el mundo exterior, lo que percibe sobre él, y aprende a percibir también el mundo exterior. O sea, todo es una relación dentro de sí y con lo que lo rodea. Llega a ser uno, como dicen, el cosmos, el universo. Todas estas tendencias están incluidas en un montón de medicina eloística, de un montón de tendencias nueva era. Bueno, metido también dentro, como lo mencioné ahora, los acrocismos, santería. Todo este asunto gnóstico se aprende en lo que es el grado de compañero. El de maestro, este último 3er grado, por lo menos que es el que se da, ¿verdad?
el de maestro, en el cual se requiere que el masón obviamente participe de casi todos los ritos y los aspectos de la logia, ¿verdad? Y de la masonería. Este grado en la masonería es el enfrentándose a la realidad de la muerte, ¿verdad? Del ser humano como tal. Obviamente lo que hablábamos ahora, ¿verdad? En el compás hay algo que percibe lo que es el símbolo de la materia, la escuadra, y el compás que percibe lo que es el símbolo del espíritu. Se cree dentro de la masonería una situación igual a la que el cristianismo refleja. Obviamente no se percibe el alma, sentimientos y otras cosas, porque ellos creen que usted puede anexarse y ser un todo, o ser muchas de las personas masonas con las que he conversado, muy estudiosas, obviamente, y ahorita vamos a ver qué personas fueron las que fundaron estas logias. Muchas de ellas pues han estudiado personas como Federico Nietzsche, ¿verdad? Personas han leído libros como Así hablaba Zaratustra, que hablan del superhombre, que el hombre se supera por sí mismo, y un montón de tendencias que hoy las vemos movidas hasta mismo dentro de las iglesias, amigos y hermanos, y es una tristeza grandísima ver que hermanos estén metidos en nueva era, ¿verdad? Metafísica y un montón de cosas increíbles, ¿verdad? Decretos, cosas ahí extrañas que se dan dentro de todas estas tendencias masónicas, ¿verdad? Illuminatis que vamos a ir desarrollando. Ahora, siempre lo he dicho, el propósito de este programa de los enigmas de los tiempos, amigos y hermanos, es un propósito didáctico. Yo quiero que ustedes entiendan de que a pesar de que la Biblia se ha escrito hace 3100 y el resto de años, como siempre les digo, ¿verdad? En referencia, nunca ha fallado ninguna de sus profecías, y todo lo que acontece hasta este asunto, el nuevo orden mundial, está reflejado dentro de la palabra, y lo vamos a ir viendo, pero estoy desarrollando cómo van naciendo estas logias que están gobernando el mundo ahora. ¿Y por qué dice usted, hermano Freddy, que están gobernando el mundo? Porque también vamos a ver dentro de todos estos programas 3 que vamos a desarrollar, en dónde están esas gentes, qué simbologías tienen, cómo se caracterizan, cómo se han dado a manifestar hasta abiertamente, si vamos a hablar hasta lo que pasa en Costa Rica, como hay logias de masonería, si tienes de aquí, de gente relevante, porque ahí están abiertamente practicando ciertas cosas de esas. Ok, compañero, entonces en este tiempo el masón llega a ser un aprendiz, ¿verdad? Percibe lo que el mundo exterior percibe de él percibe lo que el mundo es. Entonces, así, el de maestro en este tercer grado requiere obviamente que ya el masón esté totalmente identificado en la logia, hágase lo que se haga, él tiene que hacerlo también. En este grado el masón es enfrentado a la realidad de la muerte, amigos y hermanos, y se encuentra con la inmortalidad del alma, que es una mentira satánica, y eso lo vamos a ver después, que ni siquiera en la Biblia está reflejada la inmortalidad del alma. Eso, pues bueno, vamos a ver, eso es un tema aparte. Y la vida eterna, que obviamente sí está reflejada dentro del concepto cristiano también. Los 3 grados representan 3 etapas del desarrollo personal. Su única obligación, vean qué interesante, es cumplir con las normas de la logia para la que trabaja. No hay para los masones un significado único de estos 3 grados. Viendo eso en pantalla les explico. Estos 3 grados son en función de un desarrollo personal, y su única obligación es, como les digo, cumplir las normas de la logia. No hay ningún grado francmasón, hermanos, que sea superior al grado de maestro. Aunque hay, tal vez podemos abrir a pantalla, aunque si bien hay en algunos de los grados, algunos con número, como el caso por lo menos del rito escocés. Este rito escocés llega a tener números 4, obviamente, y llega a tener hasta número 33, desde el 4 al 33, pero todos esos son el perfeccionamiento, obviamente el perfeccionamiento del grado de maestro. Bueno, ¿qué tiene que ver, hermano Freddy, con respecto, o Freddy, qué tiene que ver esto de la masonería con el nuevo orden mundial? ¿Cómo es que la masonería se metió o incursionó dentro de ámbitos tan élite, por decirlo así, que puedan gobernar el mundo? Voy a empezar a darles unos datos de historia, y quiero que ustedes vayan apuntando. ¿Quiénes son y cómo nacieron los jesuitas? Vamos a empezar por ahí. ¿Quiénes son y cómo nacieron los jesuitas? Vean qué interesante esto, amigos. La imagen que sigue a continuación nos habla acerca de un papa, el Papa III, el Papa número 220 de la Iglesia Católica, como se lo pongo ahí con dato histórico. Yo soy una persona que me gusta darles datos precisos, nombres, fechas exactas, para que ustedes tengan toda la tarea, amigos,
y el buen uso de sus facultades del internet y de la lectura, para que ustedes puedan verificar que todo lo que en este programa, Los Enigmas de los Tiempos, y este es su servidor, les da, está ahí reflejado. El Papa III, el Papa Paul XX de la Iglesia Católica de 1530 a 1549, creó la Congregación del Santo Oficio. Esta Congregación del Santo Oficio fue creada, vean qué interesante, en 1542, ante la amenaza del protestantismo. No dependía del control episcopal. La Compañía de Jesús, aprobada por el Papa Pablo III, ya fue en 1540. Básicamente, pónganme atención y ábranme en pantalla, básicamente fue el ejército de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y qué tiene que ver este asunto con la situación que se está reflejando acerca de la masonería? Bueno, vamos a ver qué nos dice. La Compañía de Jesús, que es la siguiente imagen, en 1540 nace cuando ya se han descubierto los 5 continentes. Periodo de las colonias del Imperio Portugués y Español, amigos y hermanos. Vean qué interesante. Y como les mencionaba ahora, en 1500, como dato histórico, 50 o 40 que se empieza a desarrollar la Compañía de Jesús o los jesuitas, así llamados, que empiezan una guerra, algunas de las guerras de Navarra y las guerras que hubieron contra la iglesia protestante y viceversa. Siempre he dicho y soy enfático, ¿verdad? Y objetivo, no solamente la iglesia católica tuvo guerras, sino también las iglesias protestantes y muchos de los grupos valdenses, albigenses, cuáqueros, moravos, y de esos también fueron combatientes, como hubieron combatientes en el tiempo de Cristo, que bueno, obviamente nosotros sabemos que son los celotes de las 4 sectas de Jesús, pero en este caso la Compañía de Jesús, que fue aprobada por el Papa Pablo III en 1540, se forma, y vean qué interesante que coincide con toda la colonización de las nuevas tierras de América. Bueno, amigos y hermanos, vean, vamos a ir a un corte musical, vamos a volver ya ahora sí, quédense después de ese corte musical, porque voy a empezar a desgranar por qué es que la masonería, cómo entró dentro de lo que fueron los anales históricos y cómo entró dentro de la iglesia gobernante a nivel mundial, y cómo así muchas de las personas posicionadas por los reyes de la Edad Media fueron las personas que fueron francmasones, que practicaron, tuvieron esta influencia esotérica y que así llegaron a tener posicionamientos a nivel mundial muy importantes, por lo menos en el nuevo o en el mundo conocido, y luego trasladados al nuevo mundo. Lo vamos a ver hasta el tiempo de hoy, así que quédense en esta Los Enigmas de los Tiempos, pero primero vamos a un corte musical. Siento el sonar, sonidos del viento, y lo siento más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitan.
con nuestras familias. No más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor? El pueblo escogido persecución tendrá, pero no teman, Jesús está con su pueblo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que se acerca la venida del Señor y al clamor final los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. ¿Quieren cantar con nosotros? Pónganse de pie y cantemos. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán al clamor final. Los cielos se abrirán. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bueno, qué gran bendición, ¿verdad? Que siempre tenemos esa promesa, esa palabra que nos dice que en algún momento el Señor viene a los cielos para retener. Esa es una promesa que nos debe alentar a seguir adelante, esperando siempre con ansias. Bueno, amigos y hermanos, estábamos hablando con respecto, vamos a seguir con el tema porque queda mucho camino, acerca de la Compañía de Jesús. Esta Compañía de Jesús que se funda, como les decía, con el Papa Pablo III, en el año 1540, la Compañía de Jesús se funda en un momento en el que 1517, recuerden que Martín Lutero hizo las reformas de Wittenberg, las 99 tesis de Martín Lutero las pega en la bahía de Wittenberg, y empieza podríamos decir, un revuelo del protestantismo por toda Europa. Obviamente podríamos decir, la tierra conocida en ese tiempo, y se propaga grandemente el protestantismo. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como venía de obviamente una formación feudal, y había sido siempre había sido pues la que gobernaba el mundo, ¿verdad? A través del feudo, porque todos sabemos la historia y no vamos a irnos a referencias históricas de Europa y las partes por lo menos del viejo continente, pero aprovechan también de que en el año 1540, vean qué interesante, ¿verdad? Que la historia de todo coincide, y vamos a ver si eso es casualidad o no, pero vamos a ver algunas fechas muy importantes. En 1540 se funda, apenas sale el protestantismo, el ejército de la Compañía de Jesús nace también cuando se está descubriendo los 5 continentes, como se los pongo ahí en pantalla. Recuerdan que iban conquistando por lo menos todo lo que era América con la espada en la mano y con la cruz en el otro, y subyugaron así los pueblos. Tenemos referencias históricas donde por el río Paraná circulaban barcos cargados con los tesoros, con joyas, esmeraldas,
cómo explotaban la riqueza de los aborígenes y hasta, obviamente, hasta los indios casi que llegaron, ¿verdad?, allá al lado de México, por lo menos lo que fue la conquista española y portuguesa de ese tiempo. Y también vemos que quiero tomar esto, ¿verdad? No tengo nada contra ninguna denominación ni ninguna iglesia en particular, pero los anales de la historia están. Este ejército, obviamente, creado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fue la que trajo las 4 inquisiciones que hubieron. Es para que ustedes vean el poder mundial que empezaron a ejercer, para que ustedes vayan tejiendo y vayan sacando pues sus notas y se dan cuenta por dónde viene el asunto. Yo nada más estoy dando datos y referencias históricas. Esta Compañía de Jesús, fundada por un jesuita, que ahorita vamos a mencionarlo, o la Iglesia Católica Apostólica empezó con inquisiciones, la Inquisición medieval en el año 1184, la Inquisición española en el año 1478 hasta el año 1821, la Inquisición portuguesa en el año 1536 y la Inquisición romana en el año 1542 hasta el año, oigan la fecha, 1965, donde ya los jesuitas, obviamente ahorita vamos a ver, y los Illuminati, que vamos a ver cómo se transformaron de jesuitas a Illuminatis, no se llamaron así, sino se llamaron la Congregación del Santo Oficio. Ahorita vamos a dar el dato referente. En estas 4 inquisiciones, este ejército que dominó el mundo mató a más de 200 millones de personas por dominarlos, subyugarlos e imponer su dogmatización y el gobierno de una iglesia que dominó. Vean qué interesante. Por eso es que el último reinado que va a haber va a ser un reinado político-religioso. Cuando vamos a terminar viendo este tema acerca de que cómo corresponde este nivel mundial y cómo va a ser, vamos a ver que el último de los reinos y el último, por lo menos, de los imperios que va a haber es un imperio político-religioso. Entonces tiene específicamente las 2 características. Ok, ¿quién es? Quisiera que ustedes, sin poner la próxima imagen, se pregunten si ustedes conocen a Íñigo López de Recalde. Íñigo López de Recalde, o más conocido obviamente como Ignacio de Loyola. Don Ignacio de Loyola, las referencias de la propia Compañía de Jesús nombraron también en ocasiones a don Ignacio de Loyola como Íñigo López de Recalde, era su nombre real. Bueno, ahí están los datos de referencia de su nacimiento. Fue un militar, luego un religioso español, fundador de la Compañía de Jesús. Este hombre fue el primer general de esta compañía, fue declarado santo por la Iglesia Católica. Este hombre lo declaró santo el Papa Gregorio XV, el 12 de marzo del año 1622, para que tengan el dato referente ahí. Este hombre fue un hombre que siempre inició su carrera de soldado muy joven, y a los 30 años, por un incidente que tuvo en Pamplona, vean qué interesante, en una de las guerras en que estuvo, por un hombre militarizado, ¿verdad?, hecho a las armas. Este hecho fue determinante para la vida de Íñigo. La lectura que hizo durante su convalencia, el tiempo que le dio para aprender a este gentil hombre, porque era un gentil hombre en ese tiempo herido en la biblioteca de Arévalo, le permitió estudiar libros religiosos y entró entre la fe cristiana. O sea, un militar de años, estuvo en guerras muy extensas, como la guerra de las comunidades de Castilla en el año 1520, en los conflictos de las villas de Guipúzcoa, todas estas guerras españolas. Estuvo en la conquista del reino de Navarra. Interesantísimo, ¿verdad? Un hombre militar, nada más para que vayan viendo, ¿verdad?, qué calidad de persona era Íñigo López. En 1521 hace también otra guerra en Navarra, y también, bueno, en todas las incursiones que hubo, obviamente, en las guerras franquistas. Bueno, nos damos cuenta que este señor estudia, ¿verdad?, mucho, lee, hace una peregrinación cuando se convierte al catolicismo, empieza a leer libros religiosos, una persona muy estudiosa, tiene varias capacidades económicas porque es básicamente adoptado por la realeza, entonces le da mucha facilidad. El hombre hace
una peregrinación a Jerusalén, pero yendo de camino a Jerusalén cuentan las historias, ¿verdad? Y la historia, obviamente, la más de la historia documentado, de que yéndose a Jerusalén pasa por Montserrat y Manresa, y ahí empieza a hacer estudios de ejercicios espirituales, y dentro de eso tendencias gnósticas, y empieza a estudiar la masonería. Vean cómo llega a estos principios masones a una persona religiosa. Y hay algo interesante que Satanás siempre hace. Satanás, de cosas buenas tal vez hace mezclas. Él no pone todo malo, sino cosas que parecen o aparentan ser buenas, pero dentro de sí su contexto pues es malo. Entonces el hombre empieza a hacer una mezcla. Por eso yo siempre digo a las personas, sean lineales al sí. Dice la palabra del Señor que a la ley y al testimonio, si no hiciesen como esto es porque no amanecido, no les ha amanecido. Cuando usted quiere saber si algo es verdad, váyase, amigos y hermanos, a la que la Escritura le dice, única y exclusivamente. Cuando usted empieza a mezclar un montón de cosas y tendencias, y un saludo también para nuestro hermano, a nuestra hermana Grace y a nuestro hermano Gerardo, y conversábamos con respecto al tema un día de estos, ¿verdad? Los amalgamas de las doctrinas, cómo estas personas tan estudiosas empiezan a estudiar y se empiezan a salir del cristianismo y de las bases del cristianismo, y empiezan a meterse este hombre Loyola en la tendencia masónica y gnóstica, y estos ejercicios espirituales empieza a predicarlos, tanto así que lo hicieron ser una persona señalada de heterodoxo. Una persona heterodoxo, amigos, el término es una persona que está en contra de los principios fundamentales de una institución a la que representa, o sea, que está en contra de casi todo lo que hacen, ¿verdad? Con los principios de la doctrina, con las normas, con las prácticas, las tradiciones generalizadas dentro de esas y aceptadas dentro de esa doctrina, o la mayoría de ese ámbito. Entonces el hombre empieza a hacer una mezcolanza, pero como el hombre era un excelente guerrero, entonces a esta compañía de Jesús el general le servía. Dentro de la compañía de Jesús él empieza a expandir las tendencias masónicas, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir y vamos a hablar acerca de algo muy interesante. Cuando vemos el monograma que tenemos en pantalla, que es el monograma que aplican por lo menos la compañía de Jesús o los jesuitas en este monograma, y quiero que ustedes entiendan algo. No estoy señalando a nadie puntualmente, pero es para que ustedes vean de dónde va a ejercer el dominio, de dónde vamos a ejercer la economía y el poder militar, económico y político y hasta religioso que va a tener el último gobierno mundial. Vayan atando ustedes. En este monograma que ustedes ven, que pertenece a los jesuitas y que también pertenece obviamente a la simbología que Constantino en el año 313 después de Cristo, cuando se convirtió al cristianismo, un hombre romano pagano, de cultos paganos, que dice que se convirtió al cristianismo y que legalizó o que inculcó dentro del gobierno romano y dijo que la religión del Estado romano iba a ser la cristiana, la legalizó, por decirlo así, en el año 313, usó exactamente este mismo signo. Era un militar, obviamente, ¿verdad? Un emperador romano militar, fundador del gobierno mundial existente en ese tiempo romano. Adoptan los jesuitas exactamente el mismo monograma, que para los jesuitas significa Jesus Nominum Salvator. Eso obviamente es en latín, Jesús Salvador de los hombres, y lo que usaba exactamente el mismo signo lo usó Constantino cuando dijo: con esta señal venceremos, o indic signos vences. Vea qué interesante que un poder militar y gobernador del mundo conocido en ese tiempo por la fuerza, por el poder, gobernó y empezó a monopolizar los recursos del mundo entero. Amigos y hermanos, pónganme atención, desde el año 1540 en que se empezó a fundar la Compañía de Jesús y se empezó a capitalizar dentro de ciertas tendencias o ciertas alas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Quiero leerles hasta el día de hoy. Yo sé que muchas personas pensarán, pero voy a leer lo que el juramento jesuita dice,
quiero que lo tomen ustedes y se lo voy a poner en pantalla. Investiguen, busquen los libros pertinentes, busquen la información pertinente y voy a leerles este juramento. Nos dice lo siguiente. Ponme atención. Yo no perdonaré. Este juramento lo hace todo jesuita que entra dentro de esta orden. Ustedes saben que existen dentro de los jesuitas o dentro de la Iglesia Católica Apostólica, existen dos papas, el Papa Negro o el Papa de los jesuitas y el Papa habitual, y eso ha existido desde hace muchos años y todos lo saben. Creo que nadie está exento de esta información. Y yo quiero decirles el juramento que hacen los jesuitas, y por eso es que los jesuitas mutaron, obviamente, de los jesuitas, y vamos a ver la historia, a los Illuminatis, y de ahí a un gobierno mundial. Ahorita vamos a ver. Vean lo que decían los jesuitas guerreros del año 1540. Yo no perdonaré, dirigidos por este hombre, ¿verdad? Ignacio de Loyola, obviamente un hombre militarizado, y el juramento es el siguiente. Yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes. Rasgaré de los estómagos y vientres de sus mujeres y machacaré las cabezas de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza, que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa de veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa o superior de la Hermandad del Santo Padre, la Sociedad de Jesús. Ese es el juramento jesuita. Ok, tanto así, amigos y hermanos, que la misma Iglesia Católica se vio consternada con esta situación por los masacres, por las 4, o principalmente las últimas 3 de las partidas de las 4 inquisiciones que tuvo este ejército jesuita de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y este ejército fue en el año 1773 por la misma Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pongan atención a las fechas. En el año 1773, el Papa Clemente IV suprimió la compañía en todo el mundo. Esta decisión la tomó porque todos los países europeos feudales, después del siglo XV o después del año 1476, con John Wycliffe, con Juan Hus, con Martín Lutero, con Zwinglio, con todos los grandes protestantes que nacieron después del siglo XV, amigos y hermanos, hicieron barbaridades esta compañía de Jesús, como los jesuitas, y fue suprimida por el Papa Clemente XIV en el año 1773, que esta decisión fue apoyada por todas las potencias europeas. El nombre de la encíclica redactada por la Iglesia Católica se llamó Dominus Ab Redemptor. Amigos y hermanos, son datos históricos. Ustedes tienen que saber que había un ejército contundente, y siempre existe un ejército contundente detrás de un poder mundial que está detrás de los poderes políticos, amigos y hermanos, y que ha gobernado de una u otra forma al mundo existente. Datos. Les dije que fue suprimido y nos vamos a quedar. Son 3 programas interesantísimos, porque lo que viene ahora, amigos y hermanos, a ustedes van a decir, ¿será posible eso? ¿Será posible que estos datos sean ciertos? Pues ustedes van a investigar, y les estoy dando nombres, apellidos y fechas. En 1775, hasta ese año, había cerca de 23,000 jesuitas. En el año 1775, cuando el Papa Clemente suprimió la orden en el mundo, 2 años después, habían ya dentro de las instituciones, siguiéndose los colegios a nivel mundial, habían 23,000 profesores en colegios y universidades
jesuitas, amigos y hermanos, tendencia, el militarismo y toda la podríamos decir, dogmatización de esta rama de la Iglesia Católica, que la misma Iglesia Católica Apostólica, así mal llamada, erradicó el Papa, amigos y hermanos, 3 años después, ya todos metidos en instituciones que estaban educando a las mismas personas que dirigían la iglesia como sacerdotes y presbíteros de la iglesia dominante del mundo y la iglesia que es hasta el día de hoy dominante en el mundo. Okay. ¿Qué tiene que ver con los hermanos? Voy a dejarlo, como siempre digo, voy a dejarlos, amigos y hermanos, antojados del tema porque, o como decía un amigo mío, se la voy a dejar picando ahí en el área para que usted la próxima semana venga a los enigmas de los tiempos y pueda ver qué interesante se va a poner esto y cómo dentro de la economía estos Illuminatis que vamos a ver, quiero que pongamos la imagen en pantalla, quiénes son, cómo nacieron, quién los fundó, en dónde están estos Illuminatis, hasta dónde están en el día posicionados de forma dentro del ámbito de la farándula, cómo nacieron, quién los trajo, quiénes son estos Illuminatis dentro del sistema a nivel mundial bancario, quiénes lo mueven y cómo lo mueven. Amigos y hermanos, quiero que hagamos una oración para que podamos despedir esta noche y de verdad muy agradecido primeramente con Dios, con la 930 Radio Costa Rica y con todos y cada uno de ustedes que siempre nos siguen los miércoles en este espacio de los enigmas de los tiempos. Oramos. Padre amado, Señor, por la bendición que hemos tenido en esta noche, de ir conociendo la historia, Señor, y cómo muchas de las cosas, Señor, pensamientos, Dios, ideologías, que el hombre ha tenido, tal vez sin ninguna mala intención, Padre Santo, el enemigo de las almas, Satanás, el padre de mentiras, Señor, el que todo lo corrompe, el que todo lo distorsiona, el que todo lo enreda, Señor, el que solo quiere el mal para el mundo entero, Dios, ha distorsionado tal vez buenas intenciones, buenos medios, Señor, buenas actitudes, Padre, y ha metido, Señor, sus manos, Señor, de pecado, de odio, de rencor, Señor, a todo lo que se llama tu creación, y ha llegado, Señor, a tejer, a formar, a tener la mala intención, Padre Santo, de crear un sistema, Dios, en el cual, Señor, se deshonre, en forma a veces, muchas veces inapercibida e inconsciente, Padre Santo, tu ley, tus mandamientos, Señor, tu amor, tu misericordia, Dios, y tu verdad. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser aptos, prestos y estar siempre listos, Señor, para discernir y entender, Padre, la diferencia entre lo que es la verdad, entre lo que es el bien y entre lo que es también el mal. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, los esperamos para el próximo miércoles, ya saben, a las 8 de la noche, en Los Enigmas de los Tiempos. Puede llamarme al 86629553. A ese número le atendemos las 7 días de la semana, 24 horas al día. Dios les bendiga y el Señor sea con ustedes. Cada vez más violento